Guerrero, caso realmente de estudio de cómo funciona el crimen organizado en América Latina. De eso vamos a estar hablando con Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, que tiene la gentileza de atendernos. Humberto, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Hola, mucho gusto, buenos días, ¿cómo están? Un abrazo, reciban. Humberto, realmente no sé por dónde empezar. Es todo tan impresionante. A ver, empecemos hablando de qué es lo que sabemos de esta cárcel o qué es lo que sabíamos de esta cárcel. ¿Era desconocido que este era el nivel de lujo y la forma en la cual estaban recluidos estos presos, o ya todos sabían que esto era lo que pasaba? No, para nada. Nosotros hemos venido denunciando lo que es la denominación de la figura de estos líderes que se hacen llamar pranes y que la palabra pran quiere decir preso rematado, asesino nato, y ellos conforman todo un esquema dentro de la cárcel que se ponen el nombre de tren porque todas las personas que están, como se dice, montadas en los vagones, conforman toda la banda. Y esta banda está conformada con lugares tenientes que se califican de luceros y gariteros, que son los que están en cada una de las esquinas como avisando, y los luceros son lo que tiene el PRAN como para tener todo el resguardo, recoger todo lo que tiene que ver con las coimas que le pagan por la permanencia de los presos que están en ese establecimiento, de los que tienen negocio dentro de los establecimientos, y así por lo menos ellos tienen todo lo que tiene que ver con el tema de las extorsiones, el pago del gota a gota, y además de ello, todo lo que ustedes por lo menos están enseñando en las imágenes de zoológico, de piscinas, de discotecas, de galleras, de mangas de coleo, y además de ello, de permanencias de personas dentro del establecimiento que no están recluidas del género femenino, y además de eso hasta niños, ¿no? Y esto por lo menos nosotros llevamos denunciándolo desde hace más de 15 años, desde hace más de 15 años, y se han conformado no solamente en esta cárcel, que es como una de las principales, donde está esta megabanda, sino también en otras cárceles como en otros estados de nuestro país, que son unas 8 cárceles donde hay bandas que están manejadas por pranes, pero esta por lo menos que es la más simbólica, como me decía ahorita un periodista de Colombia que me entrevistaba, que para ellos simplemente representa como la Claro. catedral donde estuvo Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Porque además de que él mismo se metió preso, él mismo se fue cuando quiso y no lo pudieron por lo menos detener. Y aquí sucedió casi lo mismo con el niño Guerrero, y él ha estado manejándose, y esto te lo digo con mucha responsabilidad, desde todo este tiempo, como montando todo este andamiaje a nivel nacional y a nivel internacional, por lo menos en países como Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Panamá y Venezuela, y además de unos 9 estados en nuestro país, en Venezuela, y está conformada por lo menos con una banda de por lo menos unas 4.000 personas, entre hombres y mujeres, y también está como muy desplegada en las diferentes comunidades de nuestro país. Pero todo esto se ha desplegado, estimado amigo, con la complicidad de las propias autoridades, porque aquí nosotros por lo menos ahorita estamos solicitándole a las autoridades, no solamente como dice el ministro que salió ayer dando una rueda de prensa, que detuvieron a unos 59 personas. Ellos están deteniendo a los detenidos. Claro. ¿Cómo es eso? Entonces, pues, una cosa como contradictoria, y además de eso, es un penal que tenía por lo menos una población reclusa de unos 3.500 presos, y entonces aparecen nada más 1.600. Ellos dicen que hay 1.600. Entonces, ¿dónde están los otros que no Y aparecen? si Porque se entraban y fugaron. salían cuando querían. Y entonces estamos ante la mayor fuga del siglo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de más de casi 1.900 presos de Tocorón. Y además de ello, agarran una serie de armamentos y de motos y de vehículos y se apoderan
incluso de todo lo que ellos mismos dejaron pasar a ese establecimiento y que sabían que había en ese establecimiento del zoológico, de la piscina, de la discoteca, pero además de ello yo estoy seguro también que hasta se robaron los animales de ese zoológico, las propias autoridades en esa requisa, porque ahora no aparecen los animales, Mire usted. y además de ello no hemos visto todavía dinero en efectivo que por lo menos han podido haber recuperado de todas las andanzas de este grupo como tal, y de paso ellos movilizan 11.000 funcionarios entre militares y policías de los diferentes organismos policiales, pero no capturan al niño guerrero y a más de 400 de sus secuaces, de sus cómplices en toda esta fechoría internamente. Y nosotros mantenemos simplemente de que esto fue simplemente una toma de un penal que fue simplemente negociado entre las autoridades con Niño Guerrero, porque tú ves que no hubo resistencia, estimado amigo. No Claro. hubo resistencia, nada más tiraron 4 tiros, incendiaron unas bienhechurías que había ahí Casi un y simulacro. ya tomaron el penal del Niño Guerrero con esa cantidad de armamento, con lanzagranadas, con bazooka, con rifles, con miras telescópicas, y entonces no hubo Tendría resistencia. que haber sido una masacre, claro. Claro, ¿no? Y de lo que se trata nada más y nada menos del personaje que tiene una banda internacional y nacional, que tú no puedes decir que con la toma de la cárcel de Tocorón ya simplemente desarticulaste el Tren de Aragua. Ahora, Humberto, vamos a dividir por partes. Quiero arrancar por ahí. Qué nos puede contar del niño guerrero, de cómo asciende en el mundo criminal venezolano, cómo llega a convertirse en el jefe del Tren de Aragua y cómo llega a convertir al Tren de Aragua en la organización que es hoy? Bueno, él llega a la cárcel desde el año 2003, después que cometió un delito que mató a un policía en una comisaría, y eso lo lleva a la cárcel, pero como un interno cualquiera. De esa cárcel se fuga y lo vuelven a capturar después, 2 años después, y después de ahí se convierte como en el segundo a bordo del PRAN de ese establecimiento, y después que hay un enfrentamiento en ese establecimiento Allí en donde murieron Tocorón. alrededor de... ¿Perdón? ¿Allí en Tocorón o en otra cárcel? No, no, en Tocorón, en Bien. el propio Tocorón, porque él es del estado de Aragua, de uno de los estados de Venezuela a nivel de los estados centrales, y después que hay ese enfrentamiento en ese propio penal entre presos y matan al primero de esa banda, el Niño Guerrero asciende. Y después que asciende el Niño Guerrero como PRAN, más o menos en el septiembre del 2010, empieza como a desplegarse, pero más a nivel interno, y 2 años después empieza a desplegarse a nivel nacional, y después con la situación de la pandemia y la migración se empieza a expandir a nivel internacional. Y entonces tenemos conformado todo lo que es una megabanda de los pasos por las trochas hacia Colombia y hacia Brasil. Y además de ello, lo que tiene que ver con toda la trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, situación que tiene que ver también con el tema de las extorsiones, de los secuestros. Y es una banda que tiene por lo menos, imagínate que si incluso capturaron máquinas dentro del establecimiento de bitcoins, entonces también Mm. hay que preguntarse cuánto de este tipo de moneda también ellos por lo menos lavaron en ese establecimiento. Y eso aquí, en esta primera parte que usted me está diciendo, eso se hizo bajo la mirada cómplice del Estado como tal, Claro. porque a uno no le van a decir que el Estado no sabía, porque nuestras cárceles tiene una custodia compartida internamente, manda el Ministerio Penitenciario, y a nivel exterior de la cárcel está la Guardia Nacional, que son puros militares. Entonces, ahí hay una complicidad entre militares y civiles
de todo el funcionamiento, de todos estos carros, motos, de los animales, del pase de corneta para hacer la discoteca, del material que tenían para hacer las piscinas, el zoológico, el estadio de béisbol, todo. Entonces, nosotros aquí decimos, fíjese esto que voy a decir con mucha responsabilidad, ahorita que el Niño Guerrero está en fuga y todo su banda criminal, ellos son peligrosos no solamente para la ciudadanía, para la ciudad, aunque dicen que ya está fuera del país. Yo creo que él es más peligroso también para el propio Estado, porque si el Niño Guerrero abre la boca, son muchos los funcionarios que van a ser nombrados con los cuales él hacía negocio y que incluso hizo el negocio para que él entregara el penal y saliera días antes de la toma del establecimiento de la cárcel de Tocorón. Vamos ahí entonces, Humberto, a este esquema de complicidad estatal que es tan claro que ni siquiera requiere mucha explicación, pero lo que me interesa es ¿qué cambió? ¿Por qué después de durante tantos años permitirle al Niño Guerrero hacer lo que quisiera dentro de esta cárcel, deciden ahora intervenir y justamente, bueno, hacer de cuenta que vuelven a tomar el control? Bueno, hay dos puntos que por lo menos nosotros estamos explicando en esto que hay, y es que el día de la toma de la cárcel de Tocorón, ese mismo día, la Misión Internacional de los Hechos de Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos estaba presentando el cuarto informe sobre las persecuciones a periodistas, a defensores de derechos humanos, a grupos sindicales del área de educación, del área ferrominera, del área de la minería y del área de grupos políticos. Y eso fue como una manera de distraer la situación de la presentación de ese informe con lo que estaba pasando en Tocorón. Y otro punto era que en Nueva York, en Naciones Unidas, estaba desarrollándose la presentación de los presidentes ante esa asamblea general, dando cuenta de lo que estaban haciendo en sus países. Y para mí simplemente Nicolás Maduro quería un reconocimiento por parte de estos presidentes como el de Colombia, como el de Perú, el de Brasil y también el de Chile, para que por lo menos lo aceptaran y lo reconocieran ante las situaciones y los enfrentamientos que han tenido precisamente con esta banda del Tren de Aragua. Clarísimo. Humberto, le agradecemos muchísimo por ayudarnos a entender un poco algo que verdaderamente es realmente difícil de entender. Gracias por este tiempo con DNews. Un abrazo para ti y un abrazo para todo tu equipo de trabajo y gracias por mantener este tema en agenda y que por lo menos esto no se pueda desarrollar nuevamente. Un abrazo grande. Abrazo.